GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Fantasías Maffer. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto dar un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche en Pensamiento Crítico nos acompaña David Hernán Carrión. Él es del INAMI. Tenemos algunos temas para tratar con el invitado en esta noche. Le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico este día viernes 19 de marzo del 2021. Disculpas por el retraso, problemas técnicos, pues obligaron a un poquito a retrasar nuestra salida. Pero estamos aquí para conversar de un tema que a todos nos afecta, el asunto climático, el asunto de la lluvia, el asunto del frío y todas estas cosas que está sufriendo el Ecuador en general. Para lo cual hemos invitado, y desde luego agradezco de antemano, al señor meteorólogo David Hernán Carrión. Él es director de la Red de Observación Nacional Hidrometeorológica del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Le saludo cordialmente y le agradezco por esta deferencia. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. En realidad es un gusto poder compartir con los medios acerca de las actividades y los productos que desarrolla el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Muchísimas gracias por aceptar este diálogo. Vamos a entrar en materia. Usted sabe, de unas semanas atrás, el Ecuador está sufriendo un temporal bastante fuerte, bastante agresivo, que ha causado ya algunos efectos bastante complicados. ¿Se esperaba este temporal o es atípico según los cálculos de los estudios del INAMI? ¿Y a qué obedece este temporal, señor meteorólogo? Bueno, el INAMI, como una de sus actividades es el monitoreo de las condiciones atmosféricas, el monitoreo tanto en superficie como en altura, ha venido pronosticando desde semanas atrás estas precipitaciones que hoy en día se están presentando en Ecuador continental. Si bien es cierto, en algún momento, hace algunos meses, existieron claros indicios a través del modelamiento numérico, y no solamente lo decía INAMI, lo decían instituciones de gran jerarquía como la NOAA de Estados Unidos, que es la Oficina Nacional de Administración de todo lo que es atmósfera y océano. Ellos habían pronosticado un fenómeno de la Niña para la zona 3.4, que es la zona central del Océano Pacífico. Esto obligaba también a todos los países costeros de este océano a que también empiecen a generar un análisis minucioso en la zona 1+2, que es la que le corresponde a Ecuador. Los modelos meteorológicos hablaban acerca, y climatológicos, daban una clara referencia de un enfriamiento oceánico que se estaba generando paulatinamente, con anomalías que incluso llegaban a -4 grados, bajo la normal, pues valga la redundancia. Entonces, lo que pudimos notar es el ingreso anómalo de una piscina cálida. Le decimos piscina cálida a un área bastante importante del océano que ingresa y se posiciona enfrente de las costas ecuatorianas. Esto en realidad viene a representar
quizás un poco lo atípico en el momento, ¿no? Porque si bien es cierto, los modelos climáticos nos hablaban de que las precipitaciones iban a bajar de lo normal hasta mes de marzo, abril, aproximadamente iban a estar bajo lo normal, la piscina cálida de la que hablo se posicionó mucho antes. Entonces, tuvimos disminución de precipitaciones, como ustedes se pudieron haber dado cuenta, en diciembre, en enero, en febrero, pero ya este mes de marzo estamos con estas precipitaciones que están un poco sobre lo normal o dándose por lo normal. En un contexto más amplio, podríamos hablar de que marzo y abril, climatológicamente, son meses de precipitación. Son meses de lluvia, como ustedes recordarán. Sin embargo, tuvimos este ingreso espontáneo. Todo el escenario se encontraba para que haya un fenómeno de la Niña. Que, ojo, no significa que vaya a haber ausencia de precipitaciones, sino una disminución de las precipitaciones. Sin embargo, pudimos observar que quizás por la dinámica misma de la atmósfera, porque hay que entender de que todo se mantiene en un equilibrio dentro de la naturaleza. Pudimos ver de que en el hemisferio norte, ustedes recordarán, en Estados Unidos se dieron olas de frío bastante fuertes, bastante intensas. Esto quizás provocó de que varios factores obliguen a que estas piscinas cálidas se posicionen de una manera bastante rápida dentro de la costa ecuatoriana y empezaron a darse las precipitaciones. Que dicho en términos climatológicos, no están tan fuera de lo normal. Lo anormal acá vendría a ser el proceso que se ha dado bastante rápido, de un océano que estaba bastante frío, pasar a un océano que está bastante caliente, a un mar bastante caliente, frente a las costas ecuatorianas. Hasta el momento, ¿qué dice el INAMI? Las precipitaciones, la cantidad de agua, vemos así comúnmente, que hasta el momento ha habido en el Ecuador, ¿es atípico o ya se está llegando a los límites o todavía tenemos más agua, más lluvias, más de este clima un poco fuerte que estamos viviendo? Bueno, las precipitaciones no es que estén tan fuera de lo normal. Quizás en algunas localidades, algunas estaciones, nos están reflejando, sí, valores un poco por arriba, pero no están, digamos, exageradamente fuera de lo normal. Acá, lo que sí resulta un poco, quizás, preocupante, es la intensidad con la que se están dando los fenómenos. Si bien es cierto, en tiempos pasados, en las evaluaciones que se han hecho, en la climatología, en la estadística que manejamos, podemos observar, por ejemplo, de que las precipitaciones en un día de marzo podrían ser de 30 milímetros para un día. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Quizás un poco por la variabilidad que estamos viviendo del clima, las intensidades ya no son esos 30 milímetros por día, sino esos 30 milímetros se recogen en menos tiempo, quizás en 2 horas, en 3 horas. Esto acarrea consecuencias como, por ejemplo, los sistemas de alcantarillado, que fueron diseñados para poder captar esta agua en un tiempo mucho más largo. Cuando la intensidad se incrementa o cuando esa cantidad de agua se recoge en menos tiempo, estas alcantarillas se saturan, o los sistemas de canalización de agua, o los mismos cauces de los ríos tienden a salirse porque no están diseñados para captar una intensidad tan alta. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, eso es lo que hay ya muchas publicaciones, los fenómenos son mucho más frecuentes, estas tormentas severas que se dan en algunos puntos, en algunas localidades, quizás se daban una cada 10 años, una cada 20 años. Hoy en día vemos que la frecuencia está dándose es decir, se está dando con mayor frecuencia. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, sí nos resultan un poco anómalas, viéndolo desde un contexto climatológico. Por favor, en todo caso, la gente se preguntará, si ustedes pronostican, tienen conocimiento un poco anticipado de antemano los cambios y el comportamiento atmosférico, oceanográfico del clima,
¿Ustedes qué recomiendan a las autoridades un poco para que se preparen, para que haya un asunto preventivo para evitar estas situaciones que ahora mismo se vive, las alcantarillas, el desborde de los ríos, de los canales de riego y todo eso? Yo me imagino que si ustedes conocen con tiempo, podrían advertir a las autoridades para que tomasen a tiempo ciertas medidas. Sí, por supuesto. Nosotros como Servicio Meteorológico Nacional generamos productos como sistemas de alerta temprana, ¿no? Estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Gestión de Riesgos, por ejemplo, o con los COEs provinciales o con los bomberos, con el ECU 911. Cuando se presentan o vemos, nosotros a través de nuestros métodos o nuestras técnicas de pronóstico, analizamos que tenemos una clara probabilidad de generarse determinado fenómeno, ya sean tormentas fuertes, ya sean olas, focos de calor, etcétera, o visibilidades reducidas, etcétera. Generamos lo que es un boletín de aviso hacia las entidades de control. Entonces, estamos ya trabajando coordinadamente de tal manera que ellos reciben el boletín, está definida el área donde es más probable que ocurra el fenómeno, y las autoridades o las entidades de control toman las debidas acciones para poder salvaguardar la vida y los medios de vida de las personas. En la comunidad, por ejemplo, la comunidad, ¿cómo puede aportar, cómo puede contribuir para mitigar un poco los problemas que produce las intensas lluvias, por ejemplo? Bueno, es muy importante definir acá que las autoridades o los municipios, por ejemplo, deben ser quizás un poco más estrictos a la hora de permitir la construcción de las viviendas cerca a los cauces de los ríos. Quizás un poco más estrictos, en algunos casos he podido escuchar o quizás ver cómo se dan asentamientos humanos en las cuencas de los ríos o muy cerca a las cuencas de los ríos. Entonces eso, por ejemplo, a futuro puede acarrear un problema con esas personas que están construyendo sus viviendas ahí cerca, porque puede ser que el cauce del río en este momento esté bajo, pero su cuenca ya está definida. De tal manera que en un evento de precipitación fuerte, podríamos poner un ejemplo en el oriente, por ejemplo, tenemos un evento de precipitación fuerte con grandes acumulaciones en la cabecera de la cuenca, y es de un momento al otro. Allá las precipitaciones son tan fuertes que de un momento al otro puede llenarse toda la cuenca del río. Entonces, eso indudablemente va a acarrear un problema. Entonces, quizás por ahí las autoridades tengan que ser un poco más estrictas a la hora de dar los permisos de construcción o permitir que se generen asentamientos humanos. Por otro lado, también pues la comunidad, entender un poco... Hablaríamos de la planificación, digo, exacto, de la planificación, exacto. Porque los permisos y todo eso a veces cuando se dan irregularmente, o hay los asentamientos irregulares que también se producen. También el asunto de la falta de una buena forma y eficiente forma de recolección de basura, de limpieza de quebradas, un sinnúmero de cosas que se producen. Pero, por ejemplo, la gente también se pregunta, sobre todo en Quito y en la sierra, este asunto del frío que también resulta, usted decía al comienzo que se han enfriado los océanos, que están enfriándose los mares. ¿Este frío también es parte de esto o hay otra explicación atmosférica, otra explicación climática? A ver, sí, quisiera aclarar algo. No es que los océanos estén enfriando ni calentando. Estos son ciclos que se dan. Son ciclos que se dan con tiempos, digamos, ya definidos. Por ejemplo, para los eventos niños se ha definido que más o menos son ciclos de calentamiento que van entre 4 y 7 años aproximadamente, pero son ciclos. No quisiera yo alertar a la ciudadanía, quizás me malinterpreten en que los océanos se están enfriando o calentando, sino son ciclos naturales que se dan.
Por ejemplo, se vincula bastante bien el niño con un calentamiento de la zona costera del Ecuador o la niña con un enfriamiento, pero acá se define niño cuando la temperatura es sobre los 28 grados, etcétera, ¿no? O sea, son ciclos que se dan. Ahora, los fríos, el frío que se siente acá en la sierra responde al transporte de propiedades del viento. El viento es un transportador de propiedades físicas. ¿Eso qué significa? Si nosotros tenemos un viento que viene desde el sur, está trayendo propiedades de masas de aire polares quizás. Y si el viento tiene una componente norte, está trayendo propiedades de aires más cálidos. Lo que nosotros podemos sentir en estos días que está con bastante frío, responde justamente a una componente del viento del sur. Es decir, tenemos a una altura aproximada de unos 5.000 metros, hemos estado monitoreando que tenemos un ingreso de aire que está viniendo por la costa de Perú, por la costa del Ecuador, viniendo con una componente desde el sur, trayendo propiedades un poco de las masas de aire polares que se encuentran. Esto entonces, indudablemente, lo que va a hacer es que la sensación térmica de las personas sea menor a la temperatura que se encuentra. Y por otro lado, causa también ciertos fenómenos, como por ejemplo unos tipos de nubosidad que producen precipitaciones un poco más de llovizna o precipitaciones moderadas, o antes de que llegue este aire frío, suelen generarse lo que se conocen un poco en meteorología como las cortantes de viento, en zonas que se producen tormentas. Entonces, probablemente las tormentas también que se generaron, que se han estado generando en estos días, también responda un poco a lo que es ese ingreso del aire frío, aunque ya lo habíamos definido de alguna manera, que son varios factores que se han conjugado, pero estrictamente hablando de la sensación térmica baja es por un ingreso de propiedades que han sido transportadas desde el sur. ¿Hasta cuándo este comportamiento va a estar aquí en Ecuador? El frío, las lluvias, los relámpagos, las descargas eléctricas, todo eso, ¿hasta cuándo prevé el INAMI que estará presente este temporal? Bueno, las precipitaciones responden, como decía, al posicionamiento de una gran masa cálida que se ha dado frente a las costas ecuatorianas. Están haciendo que el agua se evapore, digamos, un poco más rápido y por el efecto del viento ingresando esta humedad hacia la costa. Esto en realidad nosotros estamos observando de que va a perdurar todavía por las siguientes semanas. Vamos a tener en la sierra también precipitaciones con claros ocasionales, vamos a tener cielos un poco nublados, también vamos a tener incidencia de brillo solar. Vemos de que días atrás el oriente ecuatoriano estaba siendo influenciado principalmente por un flujo de aire que estaba viniendo por todo lo que es la zona oriental de la cordillera y bajaba hasta Perú. Este flujo de aire estaba rinconando bastante humedad en la zona de Loreto, que es la parte norte de Perú, y también influenciando bastante a lo que es la provincia de Zamora Chinchipe y un poco la parte de Morona, Santiago. Pero vemos... Perdone, sí. Pero ¿hasta cuándo cree usted más o menos que puede durar marzo, abril, hasta cuándo más o menos? Por supuesto, claro, las lluvias ya con esta configuración que tenemos, podríamos decir que las lluvias entre marzo y abril van a continuar, porque los escenarios actuales demuestran que estamos muy apegados a la climatología propia de Ecuador, que es marzo, abril para la sierra, precipitaciones. Van a haber, como le digo, episodios, días en los que vamos a tener un poco más de brillo solar, van a haber días en los que tengamos tormentas fuertes,
por el efecto de los flujos que le digo en el oriente, en estos días va a empezar otra vez a haber precipitaciones casi en todo el oriente. Y el frío que estamos sintiendo en la sierra, estamos observando de que entre el domingo, el lunes, ya vamos a sentir un poco más alta la sensación térmica. Muy bien, podemos decir entonces que ese dicho popular de abril aguas mil va a seguir vigencia. Sí, podemos decir eso, porque en realidad las condiciones, como le indicaba, los escenarios actuales son propios de una climatología del país, ¿no? Como le indicaba, meses atrás vimos el posicionamiento de aguas más frías y lo que se preveía un poco, bueno, aunque sí llegó a darse hasta el mes de febrero una disminución importante de las precipitaciones, pero el agua otra vez empezaba a calentarse y este calentamiento es propio de estos meses, justamente contribuye con las precipitaciones en marzo, en abril. Usted hablaba en algún momento de que son ciclos, ¿verdad? Son periodos, ¿verdad? Son temporadas, pero yo me imagino que a eso agregaría el asunto climático al calentamiento global, al asunto de lo que estamos viviendo en el mundo ahora mismo, producto de la irresponsabilidad sobre todo de los países industrializados y del comportamiento del ser humano, meteorólogo. Bueno, acá lo que podemos observar es que existe una clara tendencia de un incremento de las temperaturas. Como le indicaba, estas anomalías propias de lo que es una variabilidad climática, porque desde un punto de vista conceptual, no podríamos llamarlo ya un cambio climático, sino una variabilidad climática, porque para poder definirlo ya como cambio climático necesitaríamos series muy largas de tiempo. Podríamos hablar de una variabilidad climática porque nuestras series no van más allá de los 100 años. Entonces, vemos una tendencia a elevar la temperatura del aire. Esto indudablemente trae repercusiones. Y entre las repercusiones están las que yo le hablaba al inicio de este conversatorio, que es justamente la intensidad con la que se generan los fenómenos. Precipitaciones, vemos tormentas que de un momento al otro se generan y se disipan ahí mismo. Eso hace de que la intensidad de la lluvia sea tan alta, el agua que cae, que escurre sobre la superficie es tan alta que los sistemas de alcantarillado, por ejemplo, no avanzan a desfogar toda esa agua. Entonces, los dimensionamientos que se hicieron en algún momento, hace 30, 40 años, no resultan eficientes hoy en día, porque quizás no se pensó también en que íbamos a vivir este tipo de fenómenos con tan alta intensidad. Sí, en todo caso, los diseños de los sistemas de alcantarilla y de otras cosas responden a un momento determinado, como usted dice, pero el asunto de si no estamos viviendo plenamente un calentamiento global, un cambio climático, sí podemos decir que hay ciertas advertencias, ciertos anuncios, ciertas alarmas que nos están dando con este comportamiento del clima. Yo quisiera que usted de una manera muy breve y didáctica nos diga, por ejemplo, ¿cómo es el proceso de la lluvia? Ese proceso, diga usted, de los relámpagos que asustan, esas cargas eléctricas, las granizadas. ¿Por qué no nos ilustra así didácticamente, pero en forma muy rápida, cómo se produce todo este proceso que vivimos, que a ratos un poco nos alarma, un rato nos preocupa y nos pone un poco en jaque incluso? Bueno, las precipitaciones, partamos de la idea en que para poder generar una gota de agua, lo primero que necesitamos es humedad. Y la humedad la tenemos. Por ejemplo, la cuenca amazónica es una zona muy húmeda. La humedad la tenemos. También para poder generar una gota de agua de lluvia, lo que necesitamos son núcleos de condensación. ¿Y qué son estos núcleos de condensación? Son partículas sólidas, hidrofílicas, que se encuentran suspendidas en la atmósfera. Es decir, vamos a imaginarnos una partícula muy pequeña se me ocurre, de polvo.
una partícula muy pequeña, que se encuentra flotando en el aire y se encuentra con bastante humedad, vapor de agua, ¿no? Si esa partícula llega a un punto en la altura de la atmósfera, que se conoce como el nivel de condensación, no sé, todos quizás recordemos, en la escuela nos hablaban de los estados físicos del agua y los procesos que se dan entre estos estados físicos. Recordaremos que tenemos el estado de agua en estado de vapor, ¿no? El agua en vapor, que para poder pasar a estado líquido tenía que pasar por un proceso de condensación. Entonces, si esta partícula se encuentra en el nivel de condensación, el vapor se va a transformar en líquido, agua. Pero es una partícula muy pequeña, en líquido, exactamente, el agua líquida. Es muy pequeña que no cae por efecto de la gravedad. Es tan pequeña que puede mantenerse flotando en la atmósfera, en el aire. Cuando se encuentra con la partícula sólida, que es hidrofílica, se pega a esa partícula sólida. Y este es un proceso que se va dando, se va encontrando con más partículas. Estas se van uniendo al núcleo de condensación y se forma la gota de lluvia. Una vez que esa gota de lluvia es grande, es tan grande que la gravedad la pide, es decir, ya no puede estar suspendida en la atmósfera. Entonces, por efecto de la gravedad, va a caer. Y es cuando se produce la precipitación, la lluvia. Ahora, si estos procesos se dan con bastante rapidez, digamos, por un efecto de quizás una gran acumulación de humedad, corrientes de aire que ascienden, esto ya es un poco ya más física, ya un poco más complicado, pero si los procesos se dan con mucha rapidez, se forma la gota de lluvia con mucha rapidez y muchos núcleos de condensación y mucha humedad, se forman las grandes nubes que se llaman los cumulonimbus. Los cumulonimbus son muy propios de la zona tropical y son nubes de gran desarrollo vertical que pueden llegar a medir hasta 30 kilómetros. Son bastante grandes. Y son justamente estas nubes las únicas que producen tormentas eléctricas. Es ahí donde se produce lo que se conoce el rayo, que es una descarga eléctrica desde un cumulonimbus hasta la superficie de la Tierra. Es el rayo. Hay también los relámpagos, que bueno, mucha bibliografía habla de que los relámpagos en cambio son descargas que se dan de nube a nube, de cumulonimbus a cumulonimbus. Y para formarse justamente estos rayos, lo que se necesita es que exista una atmósfera muy ionizada. Necesitamos que haya mucha carga positiva y mucha carga negativa dentro de la nube. Estas cargas, al chocar, generan justamente estos rayos y siguen un camino de cargas que pueden llevarlos hasta la Tierra o hasta otra nube. ¿Y cómo se carga? Justamente por el efecto del arrastre del viento. Cuando se está dando la formación de estas partículas pequeñitas, también hay una corriente ascendente, ¿no? Que va alimentando, digamos, la atmósfera superior con humedad. Pero al mismo tiempo va llevando cargas positivas quizás, o cargas negativas. Entonces, cuando hay una gran acumulación de cargas dentro de las nubes, se dan justamente este tipo de fenómenos, que son los rayos, los relámpagos y el trueno, que se genera principalmente por un efecto del rompimiento que hay dentro del aire por el sobrecalentamiento que genera en estos rayos. Ingeniero, para terminar quisiera dos cosas, pero muy concretas. ¿Qué va a pasar el 11 de abril, día de elecciones? ¿Cómo va a estar el clima? ¿Podemos decir alguna cosa? Bueno, diría que es muy pronto todavía para saberlo. Hay que entender algo, ¿no? Acá el estudio de la atmósfera se divide en dos ramas muy importantes. La una que es la meteorología, que se encarga de estudiar, evaluar los fenómenos meteorológicos de 1 a 10 días. Podemos ayudarnos a través de fórmulas matemáticas, técnicas de pronóstico, de 1 a 10 días con una incertidumbre que va incrementándose a medida que pasa el tiempo. Es decir, los modelos que manejamos y que manejan casi todos los servicios meteorológicos dan una mayor certeza de 1 a 3 días.
aunque muchos se arriesgan a pronosticar hasta 10 días. No podemos y hay la otra rama de, mejor dicho, la otra ciencia que se encarga de estudiar la atmósfera, que es la climatología, y eso en realidad amerita un estudio. Al momento no. Lo que podemos hablar en un estricto punto de vista climatológico es de que marzo y abril son meses lluviosos, son meses muy lluviosos. Lo que sí se le recomienda a la ciudadanía es de que quizás unos 2 días antes, unos 3 días antes de que se den las elecciones, revisen nuestros pronósticos, nuestros boletines de aviso. Ahí podríamos darles un escenario mucho más preciso de cómo va a estar ese día de las elecciones. Correcto, o sea, no se puede pronosticar, digamos, un poco a largo tiempo. Pero pronostiquemos así en pocos segundos cómo va a estar el tiempo este fin de semana. Si me escuchó, podemos pronosticar. Este fin de semana, bueno, estábamos observando acá con los compañeros de la dirección de pronóstico. Sí, dígame. Sí, por favor, el pronóstico de este fin de semana. Sí, me preguntaba cómo va a estar el tiempo este fin de semana. Sí, bueno, como les indicaba, el frío un poco se va a mantener lo que es el día sábado, el día domingo ya vemos un cambio de componente en el viento, ya las temperaturas van a subir un poco más. Las lluvias serán persistentes, aunque no con tanta violencia por las noches, pero vamos a tener ciertas lloviznas, vamos a tener cielos un poco nublados, aunque también va a haber incidencia de sol principalmente en horas del mediodía. Hay que tener en claro que las tormentas van a seguir siendo localizadas. De hecho, INAMI tiene un boletín de aviso en el cual está pronosticando tormentas para la zona costera, para la zona oriental también, y bastante para la Sierra Norte y Sur. Entonces, podríamos decir que estamos en un escenario prácticamente generalizado de lluvias. Ok, muchísimas gracias al meteorólogo David Carrión del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, que han comparecido para hablarnos un poco del clima, de este fenómeno que estamos viviendo los ecuatorianos, con intensas lluvias, con frío bastante fuerte, y dando unas ideas de que esto puede alargarse en marzo y abril, y hasta tanto, pues, las recomendaciones un poco que las autoridades tomen cartas en el asunto, que la población también colabore y nosotros también cuidemos de nuestra salud, cuidemos de nuestra integridad. Gracias, meteorólogo. Buenas noches, muy amable. Sí, un gusto siempre compartir. Muchas gracias por la invitación. Les deseo un excelente fin de semana. De igual manera, con frío, pero vamos a tratar de estar abrigándonos mentalmente y familiarmente. Muchísimas gracias, señoras y señores. Este ha sido Pensamiento Crítico de este fin de semana, viernes 19 de marzo del 2021. Volveremos el día lunes para seguir conversando de temas importantes, de temas que nos interesan. Hasta la próxima. Buenas noches. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.